Y yo quiero tomar como texto base de nuestra clase el Salmo capítulo 115. Salmo capítulo 115. Nuestro texto va del versículo 1 al versículo 8. ¿Estamos ahí? Yo voy a leer un versículo y ustedes leen el siguiente. Ustedes me van a contar. Yo leo uno y ustedes leen el siguiente. Sí. Dice la palabra de Dios: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque tienen que decir las naciones, ¿dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Pero sus ídolos son de oro y plata, producto de manos humanas. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen oídos, pero no pueden oír. Nariz, pero no pueden oler. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan por su garganta. Versículo 8. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Pueden sentarse. Este salmo, con la mera lectura, usted se va a dar cuenta que lo que hace el escritor es hacer una comparación. Eso es lo que él hace. Y en algún momento él va a comparar a los supuestos dioses, que aquí en el Salmo se les llama, ¿cómo se les llama en este Salmo? A esos supuestos dioses. Ídolos. Así se les llama, ídolos. Puesto que cada ídolo es un supuesto Dios. Y cuando digo supuesto Dios, es porque todos sabemos que no es el verdadero Dios, sino que es un Dios hecho a imagen y semejanza del hombre. Y a esos dioses hechos a imagen del hombre se les llama ídolos, por cuanto los hombres rinden sus vidas a esos supuestos dioses, se convierten en sus ídolos. Y lo que ocurre en el Salmo es que de repente va a haber una comparación entre esos ídolos y el verdadero Dios de Israel. Ahora la pregunta está aquí: ¿qué hace la diferencia entre ellos dos? ¿Qué hace la diferencia entre los ídolos de Israel y el verdadero Dios de Israel? Hay algo que hace la diferencia. ¿Por qué no son iguales? ¿Por qué el pueblo de Israel tiene que entender que hay un único y verdadero Dios? No dos, no tres, no cuatro. ¿Y por qué tienen que entender que sus ídolos son falsos? Hay algo que marca la diferencia. Yo quiero que usted note muy bien el texto. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria. El salmista expresa muy bien el nombre del verdadero Dios, por lo menos del Dios de su pueblo. Jehová, ese es su nombre, por tu misericordia y por tu verdad. Ahora, parece que hay un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Que si tú dices que crees en ese Dios, entonces demuéstranos el poder de ese Dios. Y si tú dices que crees en otro Dios, entonces demuéstranos el poder de ese otro Dios. ¿Recuerdan cuando hubo ese enfrentamiento entre Elías y los profetas de Baal? ¿Qué ocurrió en esa oportunidad? Hubo una demostración de poder. Entonces primero fue el turno para los profetas de Baal. Y ustedes van a hacer esto.
y demuestren si sus dioses responden a lo que ustedes creen. ¿Qué ocurrió? ¿Respondieron o no sus dioses? Los dioses de Baal. No, no respondieron. ¿Cuál fue el Dios que respondió con poder? El Dios de Elías. En la antigüedad siempre hay esa comparación. Si tú dices creer en ese Dios, entonces demuéstranos el poder de ese Dios, para entonces creer que es el único Dios. Parece indicar en el Salmo que hay ese conflicto entre los ídolos del pueblo y el verdadero Dios de Israel. Pero hay algo que marca la diferencia entre ambos. Está en el versículo 3. Alguien que lo lea en la versión que ustedes tienen. ¿Qué dice su versión? Versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parece. Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. En esta versión dice, todo lo que quiso ha hecho. Le voy a hacer una pregunta, porque esto es una clase, así me dijeron a mí. La pregunta es, según lo que hemos leído hasta ahora, ¿qué marca la diferencia entre los ídolos de Israel y el verdadero Dios de Israel? Que Dios responde y es soberano en todo lo que hace. Entonces la palabra sería una sola palabra. Soberanía de Dios. Soberanía. Esa es la diferencia. No sé si ustedes lo han notado. Sí. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Esa es la diferencia entre el verdadero Dios de Israel y los falsos dioses de Israel. La soberanía. ¿Por qué? Porque un atributo que tiene que tener un Dios es que ese Dios es soberano. Y el asunto es que el único Dios que tiene el atributo de soberanía en toda la historia del universo es el Dios de Israel, es Jehová. Es el único. No hay otro. ¿Y cómo yo sé que ese contraste y esa diferencia está marcada en el texto? Porque a partir del versículo 4, mírenlo bien, el salmista describe el poco poder, la incapacidad de sus ídolos, de los ídolos del pueblo. Mírenlo, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Primera característica entonces, un Dios soberano no es hecho por nadie. No tiene principio, no tiene final, mientras que estos ídolos son hechos por manos de hombres. Empezando por ahí, un Dios soberano es eterno, un Dios falso no es eterno, por eso es falso. Versículo 5, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven. Versículo 6, orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Versículo 7. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. El salmista se encarga muy bien de describir la imposibilidad de cada uno de estos dioses falsos comparados con el verdadero Dios de Israel. Vuelvo y pregunto, ¿cuál es la característica que marca la diferencia entre el verdadero Dios de Israel y los dioses falsos? Un atributo. ¿Cuál es ese atributo? La soberanía de La soberanía. Dios. Eso marca la diferencia. Por cuanto el verdadero Dios es soberano, los otros no son soberanos. Por eso son falsos. Versículo 8. Semejantes a ellos, a los ídolos, son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. A ver, ¿qué nos está diciendo el salmista? Semejantes a ellos son los que los hacen. ¿En qué son semejantes a ellos? A los ídolos. ¿En qué se parece el hombre
a los ídolos. ¿De qué estamos hablando? En lo que se confía. Que no son soberanos. Exactamente. El hombre que hace al ídolo se parece al ídolo por cuanto el hombre que lo hizo también fue creado por alguien. Es decir, el hombre que hizo el ídolo no es soberano, porque el único soberano es Dios. Así que ni los ídolos, ni los hombres que hacen los ídolos son soberanos, tienen el atributo de la soberanía. El único que es soberano es Dios, que ha hecho al hombre y que es capaz de destruir a los ídolos que el hombre ha hecho. Así que vuelvo y repito, el atributo que marca la diferencia entre nuestro Dios y cualquier ídolo o Dios falso en el mundo es el atributo de la soberanía. Nuestro Dios, mis amados hermanos, tiene que ser soberano. No es una opción, no es debe ser soberano, no. Tiene que ser soberano, no hay otra opción. Según el Salmo 115, entonces, ¿cómo el salmista define la soberanía de Dios? Que Dios puede hacer lo que le parece. Versículo 3, nuevamente, léalo alguien, por favor. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Ahí está. La definición que nos da el salmista de la soberanía de Dios es que el Dios de Israel hace todo lo que quiere hacer. Y podemos definir soberanía de Dios como aquello que Dios quiere hacer, cuando lo quiere hacer, como lo quiere hacer, porque lo quiere hacer. Hace todo lo que quiere hacer, como lo quiere hacer, cuando lo quiere hacer, porque lo quiere hacer. Esa es la soberanía de Dios. Ahora yo les pregunto, de ese como lo quiere, cuando lo quiere, porque lo quiere o lo que quiere, ¿qué se escapa de él? Nada en absoluto. ¿Qué queda por fuera de eso? Nada. ¿Hay algo que se escape de eso? ¿Hay algún evento que se escape de ahí? La muerte de un gorrión, ¿Cuál? la caída de un gorrión, Ni la caída de un gorrión, los cabellos están desmontados. los cabellos están contados. ¿Qué se escapa de ahí? ¿Qué evento se escapa de la soberanía de Dios? Según esa definición que nos da el mismo salmista, ninguno. Es imposible. Y sabe una cosa, amados hermanos, el único Dios que no es hecho a imagen y semejanza del hombre es el Dios de Israel. El resto de los dioses de los hombres, que todos sabemos que son dioses falsos, son hechos a imagen y semejanza del hombre. El hombre se los inventa para llenar sus propias necesidades. ¿Qué tal les parece esto? Un musulmán camina 4 pasos adelante de su esposa tiene que ir 4 pasos atrás. Según el profeta Mahoma, él se podía casar 4 veces y de ahí en adelante tener más de una concubina, pero solamente él. Y según su revelación, Dios le dijo eso a él. Y también Dios le reveló que si una mujer se comportaba mal en público, su esposo tenía derecho de pegarle. Y su argumento es: Alá, Dios, le reveló eso a él. Pues nosotros vemos que ese Dios es muy conveniente para Mahoma. ¿O a ustedes qué les parece? ¿No les parece como muy conveniente ese Dios? Él puede tener 4 esposas, puede tener muchas concubinas,
Si la mujer se comporta mal, él le puede pegar a la mujer que se comporte mal en público. ¿No creen que ese Dios es muy conveniente? Parece ser que ese Dios fuese creado a imagen y semejanza del hombre. de Mahoma. ¿Se dan cuenta? Pero cuando usted lea al Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia no es conveniente al hombre. El Dios de la Biblia es amoroso, pero al mismo tiempo es severo. ¿Qué persona en el mundo puede aceptar al Dios de la Biblia fácilmente? ¿No? ¿Por qué no? Porque todo lo que va a encontrar del Dios de la Biblia, nada de eso le va a encajar en su naturaleza pecaminosa. No le va a encajar. Así que no lo va a aceptar, y es lo que comúnmente nosotros vemos. Y algo más les quiero decir. En las religiones del mundo, siempre el hombre, sexo masculino, tiene alguna ventaja, de alguna manera. En las religiones orientales, por lo menos en los hindúes, para alcanzar la casta más alta dentro de su religión, la casta más alta o posición más alta, tienen que llegar a una casta que ellos llaman sacerdotal. Pero ¿saben quiénes son esos sacerdotes? Hombres. La pregunta es, ¿y qué si una mujer quiere alcanzar esa casta? En lo que se conoce como Dharma, esa mujer entonces va a llegar a ser un hombre para alcanzar esa casta sacerdotal. Es decir, que es la mujer quien pone la vida por el hombre. Dentro de la religión islámica es igual, es la mujer quien pone la vida por el hombre. Cuando se leyeron las noticias de la muerte de Osama Bin Laden, encontraron a dos mujeres en el cuarto donde él estaba, y las dos mujeres estaban llenas de disparos. ¿Cuál fue la conclusión? Que cuando entró el ejército americano, él las tomó como escudos humanos. Cuando ellos dispararon, a ellas la mujer, escudo humano. Pero la única religión en el mundo, y hablo en términos de religión como la Biblia describe una verdadera religión, la única religión en el mundo que manda al hombre a dar su vida por la mujer es el cristianismo. Es la única. Ni los hindúes, ni las religiones orientales, indochinas, ni el islamismo, ni el pensamiento de la actualidad occidental, el único pensamiento genuino, verdadero, que dice que el hombre debe entregar la vida por una mujer es el cristianismo de ese. ¿Y saben por qué? Porque su centro, su fuente de eso es el hecho de que Cristo entregó la vida por la iglesia. Así que el Dios de la Biblia es muy diferente al Dios del ser humano actual. Porque el Dios de la Biblia, a diferencia de estos, no fue hecho a imagen y semejanza del hombre, por cuanto este Dios no tiene ni principio ni fin. Por eso no encaja, mis amados hermanos, por eso no encaja. Ahora, según la definición del salmista, entonces la soberanía de Dios es que todo lo que quiso, Él lo ha hecho. Y hablábamos de, ¿qué definición dimos ahora? Él hace lo que quiere, Cuando quiere, como quiere, porque lo cuando quiere, porque quiere. ¿Y qué se escapa de ahí? Nada. Absolutamente nada se escapa ahí. Ahora,
una pregunta en todo esto. Y es, si Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, entonces, ¿qué papel tenemos nosotros los seres humanos en la tierra? Por lo menos seamos un poco más específicos. ¿Qué papel tenemos los cristianos, ahora la iglesia de Cristo, sobre la tierra? ¿Nosotros tendremos algún tipo de libertad o responsabilidad? ¿O simplemente nosotros estamos encerrados en una prisión, en una cárcel? ¿O somos una especie de robots andantes? ¿Qué somos nosotros ante la soberanía de Dios? Hijos. Somos hijos, somos siervos, pero la pregunta es esta: ¿tenemos nosotros algún tipo de responsabilidad delante de Dios o no tenemos ningún tipo de responsabilidad por cuanto Dios es soberano? Sí, claro, sí. O creemos o lo rechazamos. Entonces, nosotros como agentes, somos agentes libres. ¿Usted sabía eso? En Cristo somos agentes libres. Y en Cristo tenemos responsabilidad delante de Dios, aunque Dios sea soberano. La soberanía de Dios no rechaza, no niega la responsabilidad humana. Algunas personas creen que cuando hablamos de soberanía de Dios, estamos hablando de algo que se llama determinismo. De repente iban dos hombres en una barca y empezó una gran tormenta y la barca se estaba empezando a hundir y uno de los dos hombres cayó al mar y el otro quedó encima de la barca, pero la barca se estaba moviendo mucho, mucha lluvia, perdidos en el mar, y el hombre que estaba en el mar se estaba ahogando y le pedía ayuda al que estaba en la barca. Pregunto, ¿cómo actuaría un cristiano en esa situación? Si usted es el que está montado en la barca, ¿qué hace usted? ¿Lo ha pensado alguna vez? Si usted está en la barca y su compañero está en el mar pidiéndole ayuda, ¿qué hace usted? Se buscan los medios que tenga para ayudarle. Sí. Y si ese que cayó al mar es su hijo, ¿qué hace usted? Se tira a rescatarlos. ¿Por qué? Porque es mi hijo. Pero ¿acaso de qué le sirve tirarse? Si al fin y al cabo, ¿quién los va a salvar? Ambos van a morir. El hecho de ser padres es un hijo. Hay un hecho real. Si yo me tiro, es capaz de que nos ahogamos los dos. Entonces, Se agotan los recursos, ¿no? Algo puede pasar. ¿por qué el ser humano piensa así? ¿Se dan cuenta? Si hay alguien que nos está pidiendo ayuda, aunque probablemente ambos vamos a morir, hay un impulso interno que me dice a mí: ayúdale, dale la mano, haz algo para que él no se hunda. ¿Cómo se llama eso? Amor. Muchas cosas se puede llamar, pero nosotros los seres humanos somos agentes responsables. En algún sentido respondemos por la situación, o respondemos por la vida del que se está ahogando, o respondemos por lo menos por llegar con la barca sanos y salvos, o por lo menos uno de los dos llegue. Pero algo hacemos, respondemos por. Eso quiere decir que por lo general nosotros no somos deterministas. ¿Qué haría un determinista en la barca? Lo dejaré seguir. ¿Ah? El hombre está en la barca, el otro se está ahogando y está pidiendo ayuda. ¿Qué hace el determinista? Se ve y lo deja. Esto ya está estructurado. Ya esto está escrito así, tú vas a morir ahogado,
tal vez yo me salve, me muera en camino, esto no importa, al fin y al cabo, esto está destinado así. Y no hay nada que lo cambie. ¿Qué hace el determinista? Le da igual. Le da igual. Igual esto hace parte de una estructura de destino del mundo que ya está escrita, así que si te ahogas, pues ya eso estaba decidido así, ya eso estaba escrito, y si me ahogo en el camino yo, pues también, ¿qué vamos a hacer? Nada, sigo mi camino, ¿cierto? Hay una especie de sentimiento de que pues no me importa mucho la situación porque ya esto estaba planeado. ¿Saben una cosa? Muchos cristianos actúan así con la soberanía de Dios. ¿Lo escucharon? Sí. Muchos cristianos actúan así con la soberanía de Dios. Pues, si me está pasando, pues Dios lo decretó así, Él es soberano, ¿qué más da? Y hay una especie de sentimiento como de resignación, pero esa resignación negativa, ¿dónde? Pues bueno, hermano, vamos a salir a evangelizar. ¿Para qué? Si Dios ya sabe quiénes se van a salvar y quiénes no, me da igual. ¿No les parece mucho como al hombre de la barca que le dio igual salvar al otro? Pues esto está escrito así, ya, ¿qué más vamos a hacer? Hermano, sabes que tienes que orar, ¿cierto? Muchos de ustedes saben que tienen que orar. ¿Pero para qué orar? Si Dios sabe de qué tengo necesidad antes de que yo le pida. Le da igual. Pero esa es una correcta comprensión de la soberanía de Dios. ¿O hay algo en lo que estamos equivocados? ¿Saben una cosa, amados hermanos? El hecho de que Dios sea soberano no nos anula a nosotros la responsabilidad que tenemos delante de Él. Si Él ha hecho todas las cosas como Él ha querido hacerlas, pero me ha mandado a mí a predicar, yo debo ser obediente y predicar su palabra. Si Él me ha mandado a orar, yo debo ser obediente y debo orar. La soberanía de Dios no elimina la responsabilidad del hombre. Miremos esto, un momentito. Vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Versículo 22 y 23. Hechos capítulo 2, versículo 22 y 23. Alguien que por favor lo lea. Hechos 2, 22 y 23. Lo leo. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándolo. Una pregunta. ¿Dónde ven ustedes la soberanía de Dios en ese pasaje? ¿Dónde está la soberanía de Dios en ese pasaje? Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Quién fue entregado? Cristo. Jesucristo. ¿Fue entregado por quién? Por el Padre. Por el Padre. ¿De manera soberana? Fue algo que ellos decidieron hacer un día. De manera soberana, ya estaba decretado, el Padre entregó a su Hijo Jesucristo.
¿Y lo entregó a qué? A morir. A morir en una cruz ¿por quiénes? Por su pueblo elegido. Ahí está la soberanía de Dios. Eso lo entendemos. Pero ¿dónde en el texto está la responsabilidad humana? ¿Dónde está en el texto? Prendieron y mataron por manos de inicio, crucificándole. ¿Quiénes? Los hombres. ¿Pero qué clase de hombres? Malvados. ¿Pero quiénes en el texto? A los Los judíos. varones israelitas. Versículo 22. Varones israelitas. Pedro está explicando estas dos doctrinas. Pedro está diciendo, en la doctrina de la soberanía de Dios, el Padre determinó entregar a su Hijo Jesucristo y morir en la cruz por su pueblo elegido. Pero dentro de la responsabilidad humana, ustedes, varones israelitas, lo crucificaron. Y por eso serán juzgados un día. Pedro nos muestra las dos doctrinas ahí. Dios es soberano por un lado entregando a Jesús, pero el hombre es responsable crucificando a Jesús. Ahora viene esta pregunta fácil, muy fácil. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo lo explicas tú? Dios determinó entregar a su Hijo a morir en la cruz, pero nosotros somos responsables de crucificarlo. ¿Cómo entiendes tú eso? Soberanía de Dios. Ya estaba determinado por el pueblo. Todo está previsto y dicho. ¿Qué pregunta haría alguien que confunda la doctrina de la soberanía de Dios con cualquier otra doctrina siendo un israelita, al cual Pedro le está diciendo, tú crucificaste a Jesús? ¿Qué pregunta haría? Porque Dios lo permitió. ¿Y ¿Por qué Dios lo permitió? Pero hay otra Por pregunta la ahí. misma que está en Romanos 9. Entonces, porque Dios sin culpa. La pregunta sería, entonces, ¿por qué tú, Pedro, me estás diciendo a mí que yo tengo la culpa? Si Dios lo decretó. Sí, soberanía de Dios. ¿Lo ven? Este es el punto crítico de esta doctrina. ¿Y por qué lo digo crítico? Porque aunque nosotros intentemos explicarlo, no lo vamos a comprender. Solamente usted tiene que entender algo. Dios es soberano porque hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, porque quiere, y nosotros somos responsables. Si negamos una de las dos, entonces nos metemos en problemas bíblicos. Pero lo que no podemos hacer es explicar cómo las dos interactúan entre sí. Es muy difícil explicarlo. Pero Hechos capítulo 2, por lo menos, nos está presentando ambas cosas. ¿Cuál es el error de la doctrina reformada por aquellos que enseñan de manera irresponsable? Es decir, que tienen una mala comprensión. ¿Cuál es el error? ¿Lo han pensado en algún momento en cuanto a estas dos doctrinas? ¿Cuál es el error que se menciona comúnmente? ¿Alguien ha pensado eso? De la doctrina fatalista. Que Dios lo mueve todo, entonces nos quedamos quietos. El error es enfatizar más la soberanía de Dios que la responsabilidad humana. Eso es un error. Se enfatiza más la soberanía de Dios. Tal cosa, Dios es soberano. Tal otra, Dios es soberano. Otra, Dios es soberano. Pero eso lo sabemos, Dios es soberano. Pero nosotros no podemos sobreenfatizar una más que la otra. No podemos hacer eso. Hermano, le cuento algo. Me he sentido enfermo
así. ¿Y qué quieres que hagamos, mi hermano? Yo quiero que oren por mí, para ver si el Señor me sana. Oh, mi hermanito, no se preocupe por eso. Dios es soberano, si Él quiere lo deja así enfermo hasta que se muera. ¿Creen que es un buen actuar? Se está sobreenfatizando más una doctrina más que la otra. Hermano, tengo una petición urgente. Mi hija está en un problema muy tremendo. Necesitamos que Dios haga algo. Queremos que oremos por mi hija. Hermana, tranquila. Dios es soberano. Él verá qué hace con su hija. Usted descanse en Dios tranquila. Bueno, el problema es que la Biblia me dice a mí que yo descanso cuando oro. Ese es el asunto. Entonces, sobreenfatizar más una doctrina que la otra nos lleva a cometer errores, mis amados hermanos. Y no solamente a cometer errores, sino que nos lleva a vivir equivocadamente también. ¿Saben algo? Los reformadores en la historia no entendieron bien. Ellos no enfatizaban más una cosa que la otra. Ellos las llevaban a las dos en un equilibrio. Dios es soberano y todo lo que ocurre, ocurre porque Dios quiere que ocurra, pero eran las personas que más oraban, eran las personas que más predicaban, eran las personas que más asistían fielmente los domingos al culto, eran las personas que practicaban sus lecturas de la Biblia diarias y su oración diaria. ¿Por qué? Porque ellos entendían que la doctrina de la soberanía de Dios no anulaba su responsabilidad humana como creyentes. Aunque Dios todo lo hace, todo lo conoce, Él ha permitido que yo sea responsable obedeciendo su palabra. Ahora, ¿qué nos trae la doctrina de la soberanía de Dios, amados hermanos? Vamos a Romanos por un momento. Romanos capítulo 8. Versículo 28. Yo creo que se puede aplicar un gran descanso sin caer en los extremos. ¿Sí? Romanos 8, 28. ¿Quién lo lea? Alguien que por favor lo lea. Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y sabemos bien que Dios dispone todas las cosas para el bien. todas las cosas para bien, pero ¿para quiénes? Para los que lo aman. Para los que lo aman. Y aquí es donde viene la aplicación directa para nosotros. ¿Dios es soberano? Sí. Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, porque quiere. Él es Dios. ¿Nosotros somos responsables? Sí. Orar, predicar, asistir al culto. Pero ¿qué hacer, hermano, en esos eventos personales que no esperábamos, pero que tocaron la puerta de nuestras vidas? ¿Cómo afrontar como cristianos la muerte de un ser querido? Por ejemplo, si Dios es soberano, pues Dios lo tenía bien, que ese ser querido muriera así. Y yo de ninguna manera me voy a ir en contra de Dios, porque yo entiendo que Él es soberano. Pero, ¿cuál debe ser mi refugio entonces en momentos de esos, por ejemplo? O cuando el médico dice, tienes una enfermedad prácticamente mortal, no hay nada que hacer. ¿Cómo afrontar eso? Si sabemos que Dios es soberano y que esa ha sido su perfecta voluntad. En mi responsabilidad humana, ¿qué debo hacer? Debo orar,
para que el Señor le sane. Debo pedirle a la iglesia que ore para que el Señor le sane. Pero mientras el Señor responde, ¿cómo afrontar esa situación? Y mire que Pablo le escribe a la iglesia en Roma y le dice, debes entender algo. Y es algo estricto solamente para los cristianos, para los que aman a Dios. Todo lo que Dios dispone, todo lo que Dios planea en su soberanía, ayudará siempre a bien a su pueblo. Y digamos que esa verdad tiene que quedar en nuestros corazones grabadas para afrontar eventos y momentos difíciles que la soberanía de Dios nos trae. Pensemos el caso Job, por ejemplo. ¿Por qué Job vivió lo que vivió? ¿Por qué? Que Dios lo permitió. ¿Se portó mal Job? No. ¿Por qué Job sufrió? Según Romanos 8, porque era lo mejor que le podía pasar a Job. Se había probado. Según Romanos 8, 21. ¿Por qué Pablo hizo aguijón? ¿Porque se portó mal? Porque el aguijón de Pablo era lo mejor que le podía pasar a Pablo, según Dios. Ahora piensen en esto. Los grandes predicadores, apóstoles de Jesús, sus finales no fueron muy buenos. Piensen en esto. Un hombre como Pedro, un hombre como Juan, predicando continuamente la palabra de Dios, teniendo que ser desterrados, otros teniendo que ser decapitados. Piensen en esto. ¿Por qué no tuvieron una muerte más digna si eran predicadores de la palabra de Dios? Porque esa muerte era lo mejor que les podía pasar, según Dios. Y yo les soy sincero, esto que les estoy diciendo no es algo así, como que usted escuchó y fácil, lo entendí. Pero por lo menos, y bíblicamente lo entiendo, mi hermano, guarde esa verdad en su corazón, guárdela en su alma. No se olvide de ella. ¿Por qué es importante guardarla? Porque ninguno de nosotros está libre de experimentar algo así. Y no le digo que sea fácil responder ante eso, porque no es fácil. Pero por lo menos usted tiene que guardar esa verdad en su corazón. Y si así pasó, es porque Dios lo quiso y porque era lo mejor que podía pasarle. Era lo mejor. ¿Lo entiendes? Yo creo que no, porque eso no se entiende, pero sí se tiene que aceptar. La doctrina de la Trinidad, ¿alguien aquí la entiende? No. Pero se tiene que aceptar. ¿Alguien entiende lo que Dios hace en su soberanía para el bien de nosotros? La verdad, hermano, no se entiende. Pero la Biblia nos manda a aceptarlo. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay aceptación, hay paz.
y hay gratitud a Dios. Si no hay aceptación, hay confusión de corazón. Y ahí es cuando el creyente pelea con Dios y se levanta contra Dios. Y los planes que Dios ha señalado para bien, el creyente los ve para mal. Y quiero decirles algo más. La bondad de Dios reflejada en su soberanía, en sus planes para con nosotros, es algo que no se puede describir a través de las experiencias humanas. ¿Usted sabía eso? Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que Dios es bueno? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué creen que Dios es bueno? Alguien que me diga. ¿Por qué? Porque todo lo que ha hecho es bueno en gran manera. Porque perdona. Pregunto, ¿y si no perdona? ¿Ya no es bueno? ¿Por qué es bueno Dios entonces? Porque nosotros podemos alardear y decir Dios es muy bueno porque murió por mí en la cruz, me dio la salvación, su sangre fue derramada por mí. Sí, pero por ti y por los que no. Entonces Dios no es bueno. Dios sigue siendo bueno. Viene un hermano y dice, tengo un testimonio. Sí, hermano, bien pueda, siga. ¿Cuál es su testimonio? Resulta que un hijo mío, una enfermedad mortal. Oramos, Dios lo sanó, los médicos nos dijeron que estaba sano. Todo el mundo nos alegramos de eso. Amén, hermano, así es. Quiero decir que Dios es bueno, mi hijo está sano. Y de repente alguien se levantó y dijo, perdón hermano, ¿y si Dios no hubiera sanado a tu hijo, no sería bueno? ¿Qué dijo el hermano? También sería bueno. ¿Saben qué pasa? Nosotros enfatizamos la bondad de Dios debido a nuestras experiencias personales. Pero es muy difícil escuchar un testimonio que diga así. Hermanos, quiero contarles un testimonio hoy. Mi hijo tiene cáncer. Hemos orado por él. Ayer estuve donde el médico y aún tiene cáncer. Dios es bueno. Eso no se escucha. Por eso les digo, mis amados hermanos, la doctrina de la soberanía es grande. Dios hace lo que quiere, cuando quiere, porque Él es Dios. Y Él me ha hecho responsable. Yo debo orar, estudiar su palabra, congregarme, predicar el Evangelio. Pero en eventos de su soberanía que tocan nuestras vidas y que a nuestro lente no son muy buenos, Dios nos dice que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan. ¿Lo entendemos? La respuesta es, no lo entendemos muy bien, pero lo aceptamos. La Biblia nos manda a aceptarlo, porque cuando hay aceptación, hay paz. Ahí el Dios soberano entonces se exalta, se glorifica y se alaba en medio de las cosas que no son fáciles de pasar. Demos gracias a Dios. Señor, damos gracias en esta mañana por este tiempo que nos has dado.